Bienvenidos, chicos y chicas. Gracias por acompañarnos. Este es el estudio de la lección número 7, que se titula ¿Entiendes lo que lees? El versículo para memorizar dice: No me avergüenzo del mensaje del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Romanos capítulo 1, versículo 16. Es tiempo de orar. Al orar, nuestros problemas se irán, su paz llenará nuestro ser. Al orar. Cariñoso y bondadoso Dios que estás en las alturas de los cielos, santificado sea su nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad de estudiar esta lección. Por favor, Señor, sea nuestro Maestro. En el nombre de Jesús. Amén. Querido Jesús, gracias por tu amor y por escuchar nuestra oración. El mensaje de la lección es: servimos a Dios cuando ayudamos a otros a entender la Biblia. Un ángel del Señor le habló a Felipe. Leyó el papá en el culto familiar. ¿Tú crees que algún día un ángel me hablaría a mí?, preguntó Benito con una mirada radiante. Eso sería asombroso, ¿no es cierto? Sí, es posible que algún día Dios utilice un ángel para hablar contigo, dijo el papá sonriendo, y siguió leyendo la historia. El ángel le dijo a Felipe: alístate y vete hacia el sur. Vete por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, el camino del desierto. Así que Felipe se alistó y salió. El papá preguntó entonces: ¿se dan cuenta? El ángel solamente le dijo a Felipe a dónde debía ir. No le dijo la razón por la que debía ir o lo que iba a pasar cuando llegara. Y Felipe no hizo preguntas, simplemente fue. Y el papá siguió leyendo. En el camino se encontró con un hombre de Etiopía, que era un oficial muy importante al servicio de la reina de los etíopes. Este hombre era el responsable de cuidar todo su dinero. Pero, pensó un momento el papá, este etíope seguramente no viajaba solo. Era un importante oficial de gobierno y debe haber estado acompañado de soldados que lo protegieran. Seguramente tenía también muchos servidores. El papá continuó leyendo. Había ido a Jerusalén a adorar y ahora iba de regreso a su país. Iba sentado en su carroza leyendo el libro de Isaías, el profeta. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate a la carroza. Así que Felipe corrió hacia la carroza. Otra vez le habló, exclamó Benito. Dios le habló otra vez a Felipe. Así es, dijo el papá. Y Felipe obedeció inmediatamente otra vez. Yo creo que esa era la razón por la que Dios pudo usar a Felipe también. Felipe era un hombre que sabía escuchar y estaba listo siempre para hacer lo que Dios quería que hiciera. Ahora escuchen el resto de la historia, continuó diciendo el papá. Felipe escuchó al etíope que iba leyendo a Isaías, el profeta, y le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El etíope le contestó: ¿cómo voy a entenderlo? Necesito a alguien que me lo explique. Entonces invitó a Felipe a subir al carro y a sentarse junto a él. Bueno, yo creo que Felipe supo entonces por qué el ángel lo había mandado al desierto, dijo Benito. Tienes razón, dijo su papá. El etíope iba leyendo el versículo que dice: como oveja fue llevado al matadero. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. El etíope miró a Felipe y le preguntó: dime, por favor, ¿de quién está hablando el profeta? Así que Felipe le explicó y le dio al etíope las buenas nuevas de Jesús. ¿Y saben lo que sucedió después?, preguntó el papá. ¿Qué pasó? Bueno, cuando iban por el camino estudiando juntos, llegaron a donde había agua y el etíope dijo:
«Mira, aquí hay agua. ¿Por qué no podrías ser bautizado?» Entonces Felipe lo bautizó. ¿Y saben lo que pasó? ¿Qué pasó? La Biblia dice que el Espíritu del Señor se llevó a Felipe de ese lugar y el etíope nunca lo volvió a ver. ¡Qué interesante!, se apresuró a decir Benito. Esta historia muestra realmente que Dios va a hacer cualquier cosa que se necesite. Dios encontrará una forma de alcanzar a alguien que realmente quiera conocerlo. Y Él usa a personas que ya lo conocen para ayudar a otras a entender, dijo el papá sonriendo. ¿Crees que algún día me va a usar a mí?, preguntó Benito lleno de esperanza. «Claro que lo hará», le dijo el papá abrazando a Benito. La gotita de saber de la lección nos enseña que el etíope estaba leyendo Isaías 53 cuando Felipe le preguntó si entendía lo que estaba leyendo. Recordemos el versículo para memorizar. «No me avergüenzo del mensaje del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación». Romanos capítulo 1, versículo 16. El mensaje de la lección es: servimos a Dios cuando ayudamos a otros a entender la Biblia. Vamos ahora con la actividad de hoy viernes. Repite o canta tu versículo para memorizar con tu familia durante el culto familiar. Entonces dramatiza la historia de Felipe y el etíope. Cuando cuentes la parte en que el etíope está leyendo las escrituras, lee en voz alta Hechos capítulo 8 versículos del 32 al 35 o Isaías capítulo 53 versículos 7 y 8. ¿Cómo le hubieras explicado acerca de Jesús? Sigue dramatizando la historia. Pide a tus padres que te expliquen acerca de aceptar a Jesús. Y ora a favor de las personas con quienes compartiste la Biblia esta semana. Anota los nombres en una tira de papel y úsala como marcador en tu Biblia. Y para terminar la lección, resuelve el acertijo titulado Felipe y el etíope. Estas son las instrucciones. Une los puntos para descubrir lo que pasó con el etíope cuando Felipe le explicó las profecías de Isaías. Cantemos la alabanza Felipe y el etíope. Un etíope leyendo está y anhela saber la verdad. Dime qué me impide que sea bautizado, si creo de todo corazón. Y al salir del agua, como arte de magia, el eunuco a Felipe jamás vio. Es tiempo de orar. Cariñoso y bondadoso Dios que estás en el cielo, gracias por la lección de esta semana. Ayúdenos, Señor, a siempre compartir el Evangelio con los demás. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Feliz sábado! Jesús y yo te amamos.